Romanos capítulo 9. Buenas noches con todos. Romanos capítulo 9. Vamos nosotros a leer a partir de el versículo número 13. 9:13. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O tiene potestad o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Uno de los muchos problemas que nosotros creyentes tenemos y aún también no creyentes es el hecho de que, creo yo, no conocemos bien a Dios. Y en razón a que no conocemos bien a Dios, entonces lo malinterpretamos. Muchas veces no, no lo leemos bien, ¿no? Es más, hasta diría yo que en realidad no solo es a Dios a quien no conocemos, sino me parece que aún a nosotros mismos no nos conocemos como nosotros pensamos nos conocemos. ¿Cuántas veces acaso no hemos dicho, no, que a otras personas hablando de uno mismo, no? Mm, que tú crees que yo no me conozco a mí mismo. Y es verdad, si bien es cierto, ¿no? O sea, no que otro nos conozca a nosotros mejor que nosotros mismos, pero creo que eso no significa que nosotros nos conocemos bien, ¿sí? Al punto que, por ejemplo, eh, ¿quién de nosotros se considera mala persona? Porque estamos viendo, ¿no? Pero después cuando se pelea, ella es, no, me han hecho algo de daño, porque ella no es de pelear, ¿no? Según ella. No, no. Ah, según la Biblia, nosotros en verdad somos malos y malos hasta el hueso, ¿no? Por eso es que cuando Dios nos salva, o sea, no nos salva solo las partes buenas de nosotros, o por último, no solo las partes malas, asumiendo que hay algunas buenas que no necesitan salvación. No, no, Dios nos salva absolutamente todo, ¿sí? Entonces, como nosotros no nos conocemos muy bien a nosotros mismos, no entendemos la realidad nuestra, entonces pensamos hasta muchas veces que merecemos cosas, ¿no? Y aún de Dios. Si no sabes quién soy yo, un poquito más y le decimos eso, Dios no sabe quién soy yo, ¿no? No sabes lo que yo he hecho, ¿no? Y peor encima que no conocemos bien a Dios, ¿sí? Entonces asumimos algunas cosas como, pero ¿por qué no a mí? Ah, no, entonces Dios está siendo injusto, ¿no? ¿Alguna vez usted ha pensado eso, que Dios ha sido injusto? O por lo menos ha pensado, quizás hasta ha tenido la sinvergüencería de decirlo, pero ya solo nos quedamos con pensarlo. A veces como que se nos cruza ese pensamiento, bueno, eso sí, ¿sí? Como que, pero ¿por qué él o ella? Y yo no, o sea, se nos cruzan esas cosas. E insisto, pienso que mucho de ello tiene que ver con el hecho de nuestra naturaleza misma,
¿no? Que no la entendemos bien y mucho menos entendemos a Dios. Entonces, simplemente razonamos a nuestra manera y concluimos cosas equivocadamente, ¿no? Como las cosas que se están mencionando acá. Que dicho sea de paso, recuerde que viene desde Esaú y Jacob, ¿no? Que fueron hermanos, nacieron ellos mellizos, supondría yo, pero que ya desde antes de que ellos nazcan, ya se había dicho, yo aborrezco a uno y amaré al otro. Pero habíamos hablado que no se trataba de individuos simplemente o como individuos, sino más bien que representaban las naciones, ya que Dios, dentro de esa elección, estaba ya preparando camino para mostrar su misericordia a aquellos que querían misericordia, ¿no? Estaba preparando el camino para la fe, para la salvación a través del pueblo de Israel, a diferencia de Esaú, que fue de Edom, me parece que es. En fin, entonces eso es lo que ocurre. Pues más adelante, aquí se nos trae otro ejemplo, ¿verdad? En el versículo número 14 dice, ¿qué pues diremos? Que hay injusticia en Dios. O sea, claro, o sea, que Dios está siendo injusto con Esaú porque si no lo amó, no lo detestó, entonces ¿cómo es que va a decir que Esaú tuvo alguna chance acá, tuvo alguna oportunidad? No es que no se hablaba de Esaú solamente, sino ya hemos dicho de la nación detrás de Esaú. Entonces, Dios nunca es injusto. De hecho, que hay muchas cosas que Dios hace que usted y yo no las entendemos. No solo no las entendemos, sino que hasta posiblemente nos disguste. ¿No? Ahorita nada más se está hablando del huracán, ¿no? Allá en Estados Unidos, en la Florida, y todos o muchos escucho decir, pero si es la voluntad de Dios, va a ocurrir lo que tenga que ocurrir, ¿no? Y ciertamente Dios tiene el poder para todo ello, pero esto es algo que muchas veces lo decimos simplemente porque no sabemos por qué pasan estas cosas y obviamente si pasan le decimos Dios está, ¿no? Debe estar Dios, ¿no? A veces la gente ni cree en Dios, pero en estas cosas debe ser Dios. Ah, yo no lo entiendo, honestamente. Sí, todo. Yo sé que Dios tiene el poder, Dios tiene el control de todo. Dios sabe, definitivamente. Pero también entiéndase que, y esto ya se entiende probado, ¿no? Se entiende que es probado, salud, salud, salud. Se entiende que es probado, ¿no? De que muchos de los problemas, ¿no? Con el clima, como que el hombre también tuvo algo así, ¿no? Y pone algo así. Aunque cierto, esto de huracanes tampoco que sea algo nuevo, o sea, siempre han habido huracanes, no siempre hay huracanes, no sé, esta es la temporada de huracanes. Justo, no sé quién, creo que a ti te decía, hermana Melinda, ¿no? De que los huracanes son nombrados en orden alfabético, o sea, en una sola estación. Ahorita estamos en qué letra? M, ¿no? Estamos o sea, en este tiempo, esta temporada que no sé cuándo ha comenzado, o sea, se comenzó con A y ahorita estamos en M, que se comienzan con cierto, lo que se llama tormentas tropicales y algunos de ellos sí se convierten en huracanes, no todos, ¿no? Hace 2 semanas hubo uno muy, muy fuerte que entiendo, no sé si en Florida o en todo lugar, Estados Unidos mató como 240 personas, pero ya están acostumbrados a esas cosas, ¿no? Obviamente no todos los años muere tanta gente, pero me refiero a los huracanes, a estas tormentas tropicales. Yo la verdad que una vez manejé en ello, estaba en la Florida, pero estaba al norte, y viajamos y comenzó a llover, pero chorros, o sea, era como que alguien estaba echándonos agua con balde, ¿sí? Y yo ahí
Sí, yo peruano, que acá pues una garúa nomás nos asusta, ¿no? Yo estaba ahí, y bueno, cómo son las cosas. Estaba ahí manejando, pues seguía, tenía que avanzar, y carros no detenidos allá, y yo decía, pues, aquí esta gente no puede manejar en esto, ¿no? Y yo, peruanazo, pero, ¿no? Al siguiente día, sí, al siguiente día viajo y estaba soleado, de pum, tengo un accidente de tráfico, así sé que como a veces hablamos más de la cuenta, ¿no? Tuve un accidente en pleno sol, en pleno, en pleno sol, así que mejor es quedarse callado, reservarse y simplemente aprender. ¿Eh? Ah, pero sí, o sea, muchas de las cosas que pensamos las decimos sin necesariamente entender bien, ¿sí? Pero lo que sí entendamos es lo siguiente: Dios siempre es justo, ¿sí? Dios siempre es correcto. O sea, todo lo que Dios hace, si es que Él lo hace, está bien. Como les decía, quizás muchas cosas no la entendamos, quizás muchas cosas no nos gusten, quizás muchas cosas nos duelan, pero cuando Dios está en ello, entendamos, Dios está bien. Sí, no lo miremos a Dios con mal ojo, ¿no? Como que, porque has hecho eso. No, 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 no. Estamos bien siempre con lo que Dios hace. No sé si tienen alguna pregunta o algo que quieran agregar. Hermano Renato, por ejemplo, ¿no? Hace poco, bueno, todo este año, entiendo, ¿no? Han perdido varios miembros en la familia, y quiera que no, uno como que se pregunta, ¿no? ¿Y cuándo va a parar esto? ¿No? O ¿por qué? ¿No? ¿Por qué esta mala racha? ¿Qué sé yo? ¿No? Y quisiéramos hasta a veces decir, Dios, ya que se detenga esto, ¿no? Y claro, no está mal tampoco pedirle a Dios por cosas así. Pero a lo que me refiero es que hay muchas cosas que no entendemos, pero también comprendamos, Dios nunca está en error. Sí, Dios nunca está en error. Aun cuando no entendamos, es cuando también más nosotros necesitamos de Él. Y aun cuando querramos culparle, es cuando más nosotros necesitamos de Él. Y esto lo digo porque en realidad nosotros necesitamos de Él siempre. Y nosotros siempre vamos a necesitar más de Él. ¿Les alguna pregunta o algo que quieran agregar? ¿Alguna pregunta? Entonces, en razón a estas cosas que se están diciendo, es que algunos estaban, oye, o sea, que el hombre no tiene falta, no tiene culpa, ¿no? Es Dios más bien quien tiene culpa. Y la respuesta es en ninguna manera. O Pastor. sea, no, para nada. Sí, sí, hermana. Ok. Buenas noches, primero. Adelante. Dos cosas. Primero, que algunas veces siento que no decimos que es injusto, pero Ujú. vivimos como si él fuera injusto. O sea, Ok, como que quejándonos de su voluntad o ya, que no, no revelamos. entonces entiendo que es lo mismo. Ujú. No lo decimos, Ok, pero ok. Entonces déjame decirlo primero. Sí, dos cosas, dice la hermana Camila. Primero, que quizás no decimos que Dios es injusto, pero sí vivimos como que si creyésemos que Dios es injusto a través de la rebeldía, de no querer obedecer, cosas por el estilo. Segundo, hermana Camila. sí, y si se está en esa posición, o sea, incluso de, por ejemplo, no ser agradecidos con él, está en esa Ujú. posición, entiendo que sí es bueno el decírselo, o sea, el decir como que estoy sintiendo esto, o sea, siento que Claro. sí es bueno. Ya, claro que sí, claro que sí. La pregunta es, si cuando estamos en una situación así, ¿es bueno venir a Él y decirle, Dios, no entiendo, Dios me duele? Y la respuesta es sí, 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 sí. No como increpándole, obviamente, no como diciendo, oye, pero ¿por qué? ¿No? Sino, Señor, me siento así, yo sé que tú eres justo, yo sé que tú eres puro, yo sé que siempre eres correcto, pero siento esto, ¿no? Como hijo a padre, aunque claro, nosotros hijos no hablamos así a nuestros padres, muchas veces a nuestros propios padres me refiero, pero sí, esa es la idea, ¿no? Y Dios va a ayudar, ¿no? Dios quiere que nosotros lo conozcamos mejor, la entendamos mejor,
Lo que sí, si no hay respuesta pronta, no se vaya a molestar nomás, pero porque no me responde. No, tendamos simplemente a saber confiar en él. Algo más, hermana Camila. Ok, entonces eso entiéndase. Es más, mire usted en el versículo 14, ¿no? Al final dice en ninguna manera, o sea, esto es imposible, esa es la idea cuando se dice en ninguna manera, ¿sí? Eh, los judíos, y no es la primera vez, ¿no? Que se menciona algo así en Romanos capítulo 6 en el versículo 1 también se hizo una pregunta, ¿no? Algo así, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿No? O sea, se hace esta pregunta porque se estaba hablando del pecado y mientras más pecado hubo, más, ¿no? Abundó la gracia divina. Entonces dice, o sea, hay que seguir pecando, pues, para que no haya más gracia. Y la respuesta, en ninguna manera. Y es que entiéndase, sí, que estamos hablando de tiempos en los cuales la filosofía y la sabiduría griega se estaba involucrando con todo el mundo, ¿no? Se estaba expandiendo en todo el mundo. Y aún también dentro de los ámbitos judíos, ¿sí? A tal punto que si se acuerda, el mismo Antiguo Testamento se llegó a traducir al griego, ¿no? Más o menos en el año 300, aún antes de Cristo, mire usted, porque ya había esa influencia, sí, había esa influencia. Entonces, muchos judíos también comenzaron a pensar como los filósofos, ¿no? Otros trataban de filosofear a Dios, ¿no? O sea, trataban de ver a Dios desde un punto de vista más filosófico, ¿no? O sea que también se equivoca. Y acá no filosofiemos de Dios, simplemente aprendamos de Dios. Y en este caso, el apóstol dice, en ninguna manera, o sea, no se puede decir que hay injusticia. Y viene nuevamente otra, le llamaría ilustración, que creo yo deberíamos verla, me parece, como la anterior, esta es como la de Jacob, perdón, está bien, como la de Jacob y Esaú, ¿sí? O sea, más que desde el punto de vista individualista, ¿sí? O sea, no se piense, por ejemplo, ¿no? Que dice Moisés, pero no se piense que simplemente no, a Moisés le quiero dar todo. No, porque hasta sabemos que a Moisés no le dio todo, ¿no? Recuerda usted que ni siquiera Moisés llegó a pasar a la tierra prometida, ¿no? A pesar de que él se la pidió. Por otro lado, no se piense que se la agarró contra Faraón, ¿no? Porque que me cae espeso. No fue necesariamente solo Faraón, ¿no? Sino más bien los pueblos que también ellos representaban. Repito, así como en el versículo número 13 se habla de Jacob y se habla de Esaú. Entonces dice en el versículo 16, perdón, versículo 15, pues a Moisés dice, sí, recuerde una vez más, sí, ¿a quién está representando Moisés? Así como en el versículo número 13, recuerde a quién representó Jacob, ¿no? Entonces aquí está representando a Israel Moisés en el versículo 15. Dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Eh? Versículo 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. O sea, en este aspecto de qué pueblo elegir, o sea, no dependía del pueblo en sí, ¿sí? Porque si usted lee cómo es que Dios llega a hacer de Israel un pueblo, usted se va a dar cuenta, oye, Israel era nada. Y ciertamente era absolutamente nada. ¿Eh? Dios lo coge ¿no? Y le das forma y hace de él un pueblo. ¿Sí? Pero también mire lo que dice en el versículo 17 y habla de Faraón, pero insisto, creo que habla de Faraón representando un pueblo, que sería el pueblo de Egipto. Dice, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo, y esto tiene que ver con propósito, del cual también hemos hablado anteriormente,
Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Quién era o qué era Egipto en este tiempo? ¿Qué era Egipto sobre la tierra? Bueno, Egipto era la potencia más grande sobre la tierra en este tiempo. O sea, el que se le haya hecho daño de la manera que se le hizo daño, en realidad implicaba que, oye, es esta fuerza, llamémosle fuerza por lo pronto, esta fuerza es insuperable. Sabemos que no es simplemente fuerza, sabemos que es Dios. Lo digo para razonar. O sea, es insuperable, ¿sí? Es que eso es Dios que utilizó a un pueblo que era nada. O sea, a ver, estamos en tiempos de apuestas, ¿verdad? Sí, ya juega Perú, Uruguay, ¿verdad? Apueste a Perú, va a ganar. Nadie, nadie lo vea, estos hermanos son buenos. Bueno, eh, vamos a suponer que usted sabe que vamos en retrospectiva, ¿no? Uy, se va a pelear Israel contra Egipto, ¿sí? Y salen las apuestas. ¿Por quién apostaría usted? Egipto. Claro que sí. Estamos hablando de potencia mundial. ¿Qué era Egipto? Pueblo esclavo. Sí, eso era Egipto, un pueblo esclavo. Ya no tenía absolutamente, perdón, Israel, gracias. ¿Qué era Israel? Nada. Sí, un pueblo esclavo. Sí, pues no tenían ni palos, por último, para defenderse. Eso es uno y dice, no, no, vamos a Egipto, ¿no? O voto por Egipto, o qué sé yo, apuesto por Egipto. No estoy tratando de impulsarlos a apostar, por favor, sí, no me malinterpreten. Ah, pero o sea, para que usted note que seguimos con, creo yo, lo que sería el mismo pensamiento acá, ¿no? De hablándose de naciones representadas en un caso por Moisés y en el otro caso por, ah, por Faraón, ¿cierto? ¿No? Ah, y dice en el versículo 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Repito, ¿en qué sentido? ¿En qué aspecto? Bueno, Dios está tratando aquí de continuar con su plan que fue planificado, ¿sí? Aún antes de la fundación del mundo, el plan para que Jesús venga a este mundo como el redentor de aquellas personas que por fe hacían las paces con Dios, aceptando a Jesús como el Salvador. Y eso es lo que pasa, porque a través de esto, de Jacob, de Moisés, sabemos que el pueblo de Israel se va desarrollando y Jesús mismo nace, ¿no? de este pueblo. Así que más tiene que ver con ello a que, qué sé yo, Renato, me caes mal, así que ya fuiste Renato, ya, ¿no? Giovanna, me caes bien, así que todo te va a ir bien, ¿no? De rodillas, yo después los dos, de rodillas. No, o sea, no va más, no va tanto por eso. Eh, Obviamente, también nosotros más bien tenemos que entender que nuestras vidas deben estar a disposición de Dios para esos planes que Dios está teniendo para con los suyos, ¿sí? Pero muchas veces somos nosotros los que queremos individualizar, ¿no? O sea, nosotros como que, Señor, ¿qué quieres para mí, no? Y Dios está, no, no, yo no estoy trabajando solo para Dios, estoy trabajando para algo mucho mayor, ¿sí? Algo mucho más grande y que te quiero en mi pueblo, obviamente, para que pueda ser de bendición para, si me estoy dejando entender, pero sabemos que aún el cristianismo está cayendo en ello hoy en día, ¿no? Estamos así, hermano Renato. Hay bastante imágenes sobre cuál es el propósito, ¿no? ¿Mm? Sí, sí, sí. ¿Cuál es tu don? Sí, sí, sí. Ujú, ujú. Dices, que te llevó, hace tiempo estuve conociendo para los misioneros y la primera pregunta que les hicimos al presentarte fue
Entonces lo que dice el hermano Renato es que ciertamente hoy en día también en iglesias, ¿no? Se busca eso, cuál es tu propósito, cuál es tu don y todo eso, para qué estás acá. Y gente crece así, ¿no? Y gente cree, y es que gente quiere creer eso también, porque decía, sí, o sea, hace un rato nosotros somos muy complicados y queremos pensar, oye, no, pues yo sí quiero ser alguien, ¿no? ¿Quién no quiere ser alguien, verdad? No, y entiéndase, no es que no seamos alguien, somos muchos, somos hijos de Dios, somos cuerpo de Jesús, somos muchísimos. Y es más, Dios puede hacer muchas cosas también con nuestras vidas y en nuestras vidas si simplemente nosotros entendemos, no se trata solo de lo que yo quiero, lo que yo quiero hacer, sino se trata más de lo que Dios quiere hacer con este su reino en el cual yo formo parte. ¿Sí? ¿Algo más o alguien más? Hermanos, hermanas en casa. ¿Sí? Algo más. Dicho sea de paso, si usted ya tiene, por ejemplo, capacidad o habilidad para algo, ¿no? Estudien ese algo, ¿no? Puede ser de bendición para el reino de Dios en ese, claro que sí. O sea, no estamos nosotros tratando de decir, seamos un don nadie, ¿no? No lo estamos diciendo ello. Lo que estamos diciendo es, simplemente aprendamos a vivir para Dios y en Dios y bajo los principios de ese nuestro Dios y vamos a estar bien. Y vamos a estar muy bien. Y terminamos, sí, rapidito con el versículo 19 donde se menciona, pero me dirás, ¿por qué? Pues sin culpa. O sea, si Dios es quien es, ¿por qué inculpa entonces Dios? ¿Sí? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? ¿Sí? Pero una vez más, entienda, ¿qué hacemos nosotros que somos injustos cuestionando o perdiendo el tiempo cuestionando a un Dios que sabemos es contra justo? ¿Sí? O sea, no hay razón. O sea, Dios siempre hace las cosas bien y siempre. Por ejemplo, uno se preguntaría, ¿no? Judas. Judas tuvo chances para decir no, ¿no? O sea, para decir, no, yo no lo entrego, Jesús, ¿no? Tuvo oportunidades. Honestamente no lo sé, me agradaría pensar que sí, pero lo que sí sé es que Dios sabía absolutamente todo, y Dios hizo todo lo correcto, lo justo, ¿sí? Por último, si Dios dijo, ya tú vas a hacer, o sea, Dios fue justo en ello, porque no se trata simplemente de un Dios que pues, es unilateral, que dice que me importa el resto. No, no, sino Él lo hace todo en justicia, una justicia que va más allá de lo que nosotros podemos imaginar. ¿Eh? Porque es cierto, si decimos Judas no tuvo chance, entonces uno también diría, pero entonces no tuvo culpa, ¿no? Pero sabemos que todos somos pecadores, todos somos pecadores. Así que en realidad todos en este sentido podemos ser o podemos ser condenados. Así que aprendamos a conocer mejor a Dios y conociendo mejor a Dios, doblegándonos más a Él. Uno, para que nos ayude a comprender, oye, es cierto, cuán diferente soy yo. O sea, y en ese aspecto, cuán malo soy yo, ¿no? Cuán malo, no en el sentido de querer hacerle daño a todo el mundo, no, no, sino en el sentido de, oye, es cierto, él es puro, es limpio, mientras que yo soy muy distinto, ¿no? Y necesito solo comprenderle a Dios, sino también rendirme a Él para que en ello yo pueda ser más y más conforme. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? De lo contrario, por acá nos vamos a detener. ¿Alguna pregunta o algo que quieran agregar, hermanos? Muy bien, ahí nos detenemos entonces. Gracias por su tiempo. Conozcamos mejor a Dios y sobre todo